Llegó sin avisar y pilló a su marido golpeando a su hermana gemela perdida hasta dejarla en el suelo. Hola, familia. Bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbete y dinos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. El sonido se escuchó primero, un golpe sordo contra la madera, luego un grito agudo que rompió el silencio como un cristal roto. Michael no esperó a llamar. Empujó la puerta principal con el hombro. Se abrió de par en par sobre bisagras chirriantes y el olor a lluvia y colonia barata lo invadió. Las luces de la sala estaban encendidas. Un hombre estaba de pie junto a una mujer en el suelo, con la cara roja y los puños apretados. La mujer tenía los brazos en alto, intentando bloquear el siguiente golpe. Una foto de boda enmarcada yacía rota debajo de la mesa de centro. El televisor transmitía un programa deportivo a bajo volumen. Los presentadores seguían discutiendo como si nada de esto estuviera pasando. Oye. La voz de Michael salió más fuerte de lo que esperaba. Para. El hombre se giró como un animal acorralado. ¿Quién eres? Fuera de mi casa. Michael entró, cerrando la puerta tras él con un taconazo. No apartó la mirada del hombre. No farfadeó. Atrás, dijo. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. En el suelo, la respiración de la mujer se entrecortaba. Estaba acurrucada cerca del sofá, con una mano sobre la mejilla. Tenía sangre en el labio. Su cabello le ocultaba la mitad de la cara. Ella no levantó la vista. El hombre dio un paso hacia Michael. Tenía unos 30 años, más o menos la misma estatura que Michael, pero era más ancho de hombros. Llevaba una camisa abotonada con las mangas arremangadas, como si hubiera llegado del trabajo y no se hubiera tomado el día libre. Sus ojos tenían ese brillo salvaje y mezquino. «No sabes lo que hizo», dijo. «No sabes nada». «Sé lo que vi», dijo Michael. «Aléjate de ella. Entras en mi casa y me das órdenes». El hombre se rió, pero no había humor, solo ardor. Ella mintió. Ha estado hablando con gente a mis espaldas, enviando mensajes, guardando secretos. ¿Crees que un hombre no puede proteger lo que es suyo? Michael mantuvo la voz serena. Nada en este mundo te pertenece. El hombre tensó la mandíbula. Miró a Michael de arriba abajo como si lo sopesara. ¿Eres policía? No. Entonces no importas, dijo el hombre y dio otro paso. Michael cambió de postura y levantó las manos, con las palmas hacia adelante. No era un luchador. En realidad, no. Pero sabía bloquear, cómo prepararse. No, dijo. Durante un largo segundo, nadie se movió. La tele seguía encendida. La lluvia golpeaba las ventanas. En algún lugar, un reloj marcaba el ritmo como un latido apagado. La mujer susurró algo demasiado bajo para oírlo. El hombre la miró como si fuera una mancha en la alfombra, y fue entonces cuando Michael intervino. Se interpuso entre ellos lo suficientemente cerca como para oler el aliento al alcohol del hombre. Lo suficientemente cerca como para ver el pequeño corte en el nudillo del hombre. «Respira hondo», dijo Michael. «Vete, sal, cálmate». El hombre torció la boca. «¿Quién eres tú para decirme cómo manejar mi casa?» Michael no respondió. Mantuvo la mirada fija en los ojos del hombre. Pasó un momento. Entonces el hombre lo empujó con tanta fuerza que le hizo temblar los huesos, pero no con la suficiente para derribarlo. Michael no devolvió el empujón. Se quedó allí parado, recibiendo el empujón con los hombros, apoyando el peso en los pies. «Última advertencia», dijo Michael. «Si la vuelves a tocar, llamo a la policía». La risa del hombre se apagó. «¿Policía? Vas a contarles sus secretos. ¿Vas a decirles que deja entrar a la gente sin decirme que ha estado buscando a alguien? ¿Que ha estado mintiendo?» Escupió la última palabra como si le supiera mal. A Michael se le encogió el pecho. Buscaba a alguien. Miró a la mujer. Le temblaban las manos al sujetar su mejilla. Su cabello se le caía y un fino collar de plata brillaba cerca de su clavícula. Algo en la memoria de Michael se agitó y luego se desvaneció.
Se obligó a permanecer en el presente. «Retrocede», dijo. «¿O qué? O irás a la cárcel esta noche». El hombre lo miró fijamente con la mandíbula apretada. Luego maldijo, un gruñido bajo, y golpeó la pared con el brazo, haciendo vibrar una lámpara. La bombilla saltó, y la habitación se llenó de sombras. Se dirigió a la puerta de la cocina, y se quedó allí, respirando con dificultad, como si el umbral fuera una línea que no pudiera cruzar y aún así mantener el control. Michael se arrodilló junto a la mujer. «Mamá», dijo con dulzura, «puedes incorporarte. ¿Quieres ir a un lugar seguro?» Sus hombros se tensaron como si esperara un golpe. Tardó un segundo en mirarlo. Cuando lo hizo, Michael sintió que el aire se enrarecía. Sus ojos eran de un tono marrón. Él lo sabía y no lo sabía. Eran ojos cansados, ojos valientes. Tenía un moretón a lo largo del pómulo, y el color empezaba a cambiar. «No la toques», espetó el hombre más sombrío de la puerta. Michael no miró atrás. «No voy a hacerte daño», le dijo. «Me llamo Michael. Estás a salvo conmigo». Entreabrió los labios como si fuera a decir algo, pero las palabras se le enredaron. Ella tragó saliva y asintió levemente. Él la ayudó a sentarse en el sofá, despacio y con cuidado, como quien mueve a un pájaro con un ala rota. Desde la cocina se oyó un portazo en el armario. Una botella tintineó en la encimera. La voz del hombre llegó tarde y fuerte. «¿Crees que eres un héroe? ¿Crees que puedes entrar así como así?» Michael alzó la voz. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a la mujer. Ella dudó. «M». La sílaba se quebró y murió. Cerró los ojos y respiró. «Emily», dijo. Michael sintió esa palabra aterrizar. Golpeó un lugar dentro de él que mantenía cerrado. Había oído ese nombre en historias a medias. Lo había dicho en voz alta en las noches en que las estrellas se sentían más cerca que las personas. Dejó a un lado la sensación. No era momento de ablandarse. No era momento de perderse en el recuerdo. «Emily», dijo en voz baja. «¿Quieres que llame al 908?» La mirada de Emily se dirigió hacia la puerta de la cocina. El hombre estaba allí, con una mano en el marco, el rostro inexpresivo y amenazador. Levantó la barbilla como si la desafiara a responder. Michael se movió para bloquear su vista del hombre. «Es tu decisión», dijo. «Haré lo que quieras. Puedo llamarte o sacarte de aquí, pero no te dejaré». A Emily se le revolvió la garganta. Volvió a mirar a Michael, escrutando su rostro como si fuera un mapa. «¿Quién eres?», susurró. Esa pregunta lo atormentó. Se había preguntado lo mismo incontables veces. «¿Quién eres, Michael? ¿De dónde vienes? ¿A dónde perteneces?». Pero lo mantuvo simple. «Soy una persona que pasó por allí y escuchó algo que no pude ignorar. Era cierto, pero no era toda la verdad. La verdad completa era más confusa». La verdad completa comenzó hace años en un pequeño apartamento en Cleveland, Ohio, con un gato gris al que le gustaba dormir la siesta en los cestos de la ropa sucia y una abuela que guardaba secretos en latas que antes contenían galletas. Michael creció allí, criado por su abuela June, quien le decía que el mundo era enorme y que las personas eran complicadas, y que a veces el amor llegaba tarde, pero aún así contaba. Aprendió a arreglar lavabos que goteaban y a escuchar. Aprendió que la tranquilidad no siempre significa paz. En su 20º cumpleaños, después del pastel, la canción desafinada y la forma en que la abuela lo miraba como si estuviera memorizando su cara, por fin abrió una de esas latas. Dentro había una pulsera de hospital, una fotocopia de un certificado de nacimiento y la mitad de un pequeño medallón de plata con forma de corazón. La pulsera tenía su apellido, el nombre del hospital y una palabra en la línea que decía: «Hermano gemelo». «Tu madre no pudo quedárselos a los dos», había dicho la abuela, y su voz temblaba como papel sobre el fuego. «Te acogimos. No sé qué pasó con la otra. Intenté averiguarlo. Dios sabe que lo intenté. Desde entonces,
La palabra gemela vivió en el pecho de Michael como una pequeña luz fija. Miraba rostros en los autobuses, estudiaba fotografías en registros antiguos, revisaba los carteles de adopción, buscó trabajos que le daban tiempo libre y horarios irregulares. Repartidor, turno de noche en el almacén, para poder seguir pistas. A veces se sentía loco, a veces se sentía cerca, siempre se sentía atraído. Hace 2 días, en el estacionamiento de un supermercado en Columbus, una mujer mayor con una carcajada y una bufanda roja lo detuvo y le dijo: «¿Sabes a quién te pareces? A la chica que trabaja en Maple Court es idéntica, lo juro». Había garabateado una dirección en un recibo antes de que el viento se la llevara. Michael se quedó allí con el papel en la mano, mientras el mundo se inclinaba lo justo para marearlo. Condujo hasta Maple Court esa tarde porque no podía evitarlo. Se dijo a sí mismo que no se hacía ilusiones. Se dijo que se sentaría en el coche, revisaría la casa, quizá vería a alguien entrar o salir. Se dijo que sería responsable y tranquilo. Entonces empezó a llover. Luego empezaron los gritos. Entonces oyó ese golpe sordo que le recorrió los huesos como una alarma. La responsabilidad y la calma se desvanecieron. Caminó por el sendero corto. Probó el pomo. Giró. Entró. Ahora en esa sala, con la lámpara rota y la foto de la boda en el suelo, no le quedaba más remedio que lidiar con lo que tenía delante. Desde la cocina, el hombre volvió a aparecer. Tenía una botella en la matueyota, vaino en la mano. No por el cuello, sino en un puño como si fuera un arma. Michael se levantó rápidamente. «Baja eso», dijo. El hombre se burló. «No me dices qué hacer». «Bájala», repitió Michael con voz firme, sin titubeos. «No empeores esto». La voz de Emily se suavizó. «David, por favor». Así que ese era su nombre, David. Encajaba con su postura, fuerte y testarudo, como el tipo de hombre que preferiría romper algo antes que admitir su error. «No me hagas el favor», espetó David. La apuntó con la botella. Luego volvió a apuntar a Michael. «Ambos creen que soy estúpido. Creen que no veo lo que pasa. Ha estado ocultando cosas. Ha estado merodeando. ¿Quién eres? ¿Algún novio? ¿Algún salvador?», preguntó. Michael apretó la mandíbula. «No conozco su historia», dijo. Y era cierto en más de un sentido. «Solo sé que no puedes golpearla». La risa de David fue breve y desagradable. «¿Alguna vez te han engañado?», preguntó. «¿Alguna vez te han tomado el pelo? Porque a mí sí, y no me dejan jugar». Michael mantuvo la mirada fija. «Nadie merece una paliza. Ni por una mentira, ni por una verdad, ni por nada». David se acercó un paso más, con la botella colgando a su lado. «¿Vas a detenerme?». Si es necesario, allí estaban, 2 hombres y una tormenta, la habitación tensa por el peso de lo que podría suceder a continuación. Michael podía oír la lluvia golpeando las ventanas como dedos impacientes. Podía oír la respiración de Emily, un poco más lenta detrás de él. Podía oír su propio corazón. Pensó en las manos de la abuela June, siempre cálidas, siempre ocupadas. Pensó en el brazalete del hospital y el medio medallón, todavía en la lata de galletas del fondo de su armario, envuelto en una bufanda vieja. Pensó en la mujer del estacionamiento diciendo, idéntica a la suya. Pensó en cómo a veces la vida te da una oportunidad para hacer lo correcto y te reta a apartar la mirada. «David», dijo ahora más tranquilo, hablándole al hombre como a una persona, no como una amenaza. «No quieres esto. La golpeaste. Eso ya es una línea. No te cruces con nadie. Deja la botella. Sal. Da un paseo. Puedes volver, pero no la tocarás. No esta noche. Por un instante». Algo vaciló en el rostro de David. Luego se endureció de nuevo. Dejó la botella en la mesa de centro con un golpe seco en la pequeña habitación. El vaso vibró. Las discusiones de la tele volvieron a desaparecer en el silencio como tráfico lejano. «Bien», dijo. «Daré un paseo, pero cuando vuelva más te vale que te hayas ido». Michael no respondió.
Estaba escuchando a Emily. Ella intentaba decir algo. Sus dedos rozaron su garganta como si las palabras se le hubieran quedado atascadas, como si le doliera salir. David se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo y miró hacia atrás. ¿Crees que es inocente?, le dijo a Michael. ¿Crees que estás ayudando? No tienes ni idea. Abrió la puerta de golpe. Entró una ráfaga de aire frío. Luego se fue y la puerta se cerró de golpe tras él. La casa se sentía diferente con él afuera, más luminosa, pero aún insegura. Michael se volvió hacia Emily. Ella lo observaba como si esperara a que desapareciera. Se agachó para mirarla a la altura de los ojos. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, pero fue un gesto breve, cansado. Le dio un pañuelo de papel de una caja en la mesita auxiliar. Ella se secó el labio. El pañuelo se puso rosado. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo Michael, cogiendo su teléfono. «No, ambulancia no», dijo ella rápidamente. «Así que por favor, él estará peor si...» Su voz se quebró y se detuvo. Entonces un amigo, un familiar. Hizo una pausa. Esa palabra quedó suspendida entre ellos como algo frágil. ¿Alguien en quien confíes? Emily bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos eran pequeños y fuertes. Una leve cicatriz cruzaba el nudillo de su dedo índice derecho. El pecho de Michael se tensó. Tenía una cicatriz en el mismo lugar, con una forma diferente, en el mismo sitio. Quizás podría. Tragó saliva. ¿Vives cerca? A una hora, dijo. Cleveland. Puedo llevarte a algún sitio. A un albergue, a un hotel, a donde quieras. O puedo quedarme hasta que estés lista. Tú marcas el ritmo. Emily volvió a mirarlo a los ojos. De cerca pudo ver una diminuta marca de nacimiento cerca de su oreja izquierda, una suave y diminuta coma de color. Algo en su interior se movió, como si una pieza del rompecabezas chocara con otra. La habitación pareció inclinarse un poco. Pensó en el relicario, pensó en el brazalete del hospital, pensó en la palabra gemelo, brillando como un carbón en la oscuridad. Respiró hondo y apartó el pensamiento de su mente. No era momento de perseguir fantasmas, era el momento de proteger a alguien. «Gracias», susurró Emily. «Ni siquiera sé por qué estás aquí». Michael abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. ¿Cómo podía explicar el estacionamiento, la bufanda roja y cómo la lluvia había sonado como una advertencia? ¿Cómo podía explicar la sensación que había tenido desde los 20? Como si alguien hubiera llamado a la puerta que nunca había oído, como si alguien hubiera abierto una puerta que nunca había abierto. Se decidió por la verdad que podía llevar consigo. «Oí que necesitabas ayuda», dijo. Afuera, la lluvia amainó hasta convertirse en una suave cortina. El barrio estaba tranquilo, como los barrios estadounidenses de noche. Coches aparcados, luces del porche zumbando, secretos guardados tras las persianas. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró 2 veces y se detuvo. Una vez dentro, Michael fue a la cocina, cogió un paño de cocina limpio, lo mojó en el fregadero y lo trajo. «Toma», dijo. «El frío te ayudará». Emily se llevó el paño a la mejilla. Hizo una mueca de dolor y luego se relajó. El collar de plata volvió a brillar cuando se movió. Era una cadena fina con un pequeño dije, en forma de medio corazón con una muesca. A Michael se le cortó la respiración. Apartó la mirada rápidamente, como si hubiera mirado al sol. «¿Cuánto falta para que vuelva?», preguntó Michael. «A veces 10 minutos», dijo Emily. «A veces 1 hora». «De acuerdo», dijo Michael. «Entonces tenemos tiempo para decidir qué quieres». Emily asintió lentamente. Su mirada se dirigió a la puerta principal, luego a la foto de boda rota debajo de la mesa. Michael siguió su mirada. En la foto, 2 personas sonrientes estaban de pie bajo un cielo de verano. Todo promesas y brillo. Apenas reconoció al hombre que acababa de ver. Se preguntó quién habría sido la mujer ese día y qué habría pasado con la luz en su rostro. «Formamos nuestras propias familias»,
decía siempre la abuela June. Y a veces, si Dios es bueno, nos encuentran de inmediato. Michael respiró hondo, firme y profundamente. Sintió la atracción de algo antiguo, algo que lo esperaba. No lo nombró, todavía no. Simplemente se quedó donde estaba, con los hombros erguidos, listo para aguantar hasta la mañana o hasta que la siguiente cosa difícil entrara por esa puerta. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Anímate a suscribirte, pulsar el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. Michael se sentó en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en Emily. Se sostenía la toalla fría en la cara. Sus manos temblaban menos ahora, pero su respiración seguía entrecortada. No lloraba. Eso lo impactó. No lloraba. Parecía alguien que había agotado todas sus lágrimas hacía años. No deberías haber entrado, susurró Emily en voz baja, casi avergonzada. Estará peor cuando regrese. Michael se acercó. ¿Peor? No debería estar nada mal. Él no puede hacerte esto. Nunca. Emily negó con la cabeza. No lo entiendes. Es complicado. Michael frunció el ceño. Número. Es simple. Te está haciendo daño. No es nada complicado. Antes de que Emily pudiera responder, el sonido de la puerta principal al abrirse cortó el aire. Ambos se quedaron paralizados. El pomo giró y David volvió a entrar, empapado por la lluvia, con la camisa pegada al pecho. Sus ojos se clavaron primero en Michael, luego en Emily, y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Vaya, vaya, dijo David, tirando las llaves del coche sobre la mesa. Sigue aquí. Pensé que ya te habrías ido, héroe. Michael se puso de pie, interponiéndose de nuevo entre Emily y David. Tienes que quedarte en ese lado de la habitación. La sonrisa de David se profundizó. ¿Crees que mandas en mi casa? ¿Crees que puedes venir aquí como un desconocido y decirme cómo vivir con mi esposa? La voz de Emily sonó aguda, aunque débil. Basta, David. Basta. Giró la cabeza bruscamente hacia ella. No me levantes la voz delante de él, ni te atrevas. Michael sintió que apretaba los puños. Ella no te pertenece. No puedes hablarle así. La risa de David fue aguda y desagradable. ¿Sabes cuál es el problema con las mujeres como ella? Que olvidan. Olvidan quién pagó la casa, quién mantiene la luz, quién les dio la buena vida. Sin mí, no sería nada. Estaría trabajando en algún supermercado pidiendo propinas. Emily se estremeció, apretando los dedos alrededor de la toalla. Su voz era más suave ahora. Me lo prometiste, David. Me prometiste amor. Me prometiste respeto. David se giró hacia ella con burlona sorpresa. ¿Respeto? ¿Quieres respeto? Lo perdiste cuando empezaste a escabullirte a mis espaldas. No te hagas la inocente, Emily. Dile la verdad. Michael apretó la mandíbula. La verdad. La verdad es que eres una cobarde. Golpea a tu esposa porque le temes a tu propia sombra. El rostro de David se contrajo, y por un instante Michael creyó que iba a abalanzarse sobre él. Pero entonces, de repente, David se apoyó en la puerta y sonrió. Eres atrevido, te lo concedo, pero no la conoces como yo. Se presenta como una víctima. Ese es su juego. Sé la verdad. He visto los mensajes, la notita que esconde. Siempre está buscando algo más, a alguien más. Emily cerró los ojos. Eso no es cierto. Michael estudió su rostro. Vio un destello de vergüenza, pero no culpa. No la culpa que David ocultaba. Ya lo había visto antes, no con una esposa, sino con su abuela, cuando hablaba de su madre. La forma en que los abusadores tergiversaban las historias hasta que las víctimas empezaban a dudar de su propia memoria. David se apartó de la pared y se acercó un paso. ¿Quieres conocer a la verdadera Emily? Le dijo a Michael. Es una ingrata, eso es lo que es.
Tiene comida, ropa, un hogar, y aún así actúa como si yo fuera el villano. Debería agradecerme todos los días, pero no, me da silencio, me revela secretos. A Michael se le acabó la paciencia. Lo que te dio fue confianza, y la rompiste. Eso te convierte en el villano, David. Nada más. La mirada de David se ensombreció. ¿Crees que puedes venir a mi casa y hablarme así? Sí, dijo Michael rotundamente, porque alguien lo necesita. Por primera vez, Emily extendió la mano. Su mano tocó la manga de Michael, solo el borde de su brazo, pero lo suficiente para sujetarlo. Por favor, susurró. No luches contra él. No le des una excusa. Michael se volvió hacia ella, bajando la voz. No te voy a dejar con él así. Le temblaron los labios y volvió a negar con la cabeza. No sabes cómo empezó, dijo con la voz entrecortada. Él no siempre fue así. Solía ser diferente, amable. Solía reír. Solía abrazarme y decirme que yo era su mundo. Me lo hizo creer. Y entonces, un día, la amabilidad dejó de aparecer, pero las palabras siguieron saliendo. Eres mi mundo. Eres mi todo. Pero las manos, ella tocó su mejilla magullada. Las manos no correspondían a las palabras. Michael sintió un nudo en el estómago. Quiso ponerle la mano en el hombro, para ti prometerle que no estaba sola. Pero se quedó quieto, sabiendo que necesitaba hablar. David puso los ojos en blanco. Ah, aquí vamos. La historia triste. La pobre esposa que no recibió suficiente atención. ¿Quieres contarle cómo revisas mi teléfono, Emily? ¿Quieres contarle cómo husmeas en mis cajones? No te hagas la inocente. Michael se giró bruscamente. La llamas el problema. Está husmeando porque no se siente segura. Porque le diste razones para que no confiara en ti. Tú hiciste Soy tuyo, David. La cara de David se sonrojó, apretando los puños. Es mía. Eso es lo que no entiendes. Es mía. Michael dio un paso adelante, con voz áspera. Número. No lo es. Nunca lo fue. Es independiente, y está a punto de ver que no eres más que cadenas que no necesita. Por un instante, el pecho de David se agitó como si estuviera a punto de estallar. Pero entonces volvió a coger las llaves de la mesa y siseó entre dientes. Esto no ha terminado. La puerta se cerró de golpe. El motor de su coche rugió. Las llantas chirriaron al salir de la entrada y desaparecer en la noche húmeda. Emily se recostó contra los cojines del sofá, con todo el cuerpo encogido como si se estuviera preparando para un terremoto que ya había pasado. Michael se agachó frente a ella de nuevo. No tienes que seguir viviendo así, dijo. No le debes nada. Te debes paz. Las lágrimas resbalaron de sus ojos, luego lágrimas silenciosas, no dramáticas. Solo de cansancio. No lo entiendes, dijo en voz baja. Me lo ha quitado todo. Mis amigos, mis ahorros, mi libertad. Ya ni siquiera sé quién soy. A Michael le dolía el pecho. Quería decirle algo, cualquier cosa que la encendiera, pero solo pudo decir. Entonces descubramos quién eres juntos. Emily lo miró largo rato, inquisitivamente, como si intentara identificar algo en su rostro que casi reconocía. Susurró. ¿Y qué te importa? Michael tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta. Aún no podía decirlo. En voz alta, no hasta estar seguro. Así que dijo lo único que podía decir, porque nadie merece estar perdido. Y en su corazón sabía que esas palabras significaban más de lo que ella podía imaginar. Esa noche. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Tranquila como el silencio después de una pelea, cuando las paredes mismas parecían contener la respiración. Emily finalmente se durmió en el sofá, con la toalla mojada resbalando de su mejilla y respirando suave pero intranquila. Parecía alguien que no había tenido una noche de descanso reparador en años. Michael la cubrió con cuidado con una manta que encontró doblada en la silla y se quedó un buen rato observándola. Sintió un nudo en el pecho, rabia contra David, tristeza por Emily y algo más que no podía identificar. Algo lo atrajo de una forma que no había sentido desde que la abuela June susurró la palabra gemelo. Michael no podía dormir.
Caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación de invitados que David, a regañadientes, le había dicho a Emily que era para visitas. La habitación estaba ordenada, pero fría. Los muebles parecían más decoración que comodidad. No había fotos de la familia, ni toques personales. Solo paredes blancas, una cama rígida y el zumbido del viejo aire acondicionado. Pero algo lo atormentaba. Las palabras de David de antes se repetían en su mente. Ella ha estado ocultando cosas, ha estado merodeando, siempre buscando a alguien. Michael se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared. «Buscando a alguien», susurró. La frase lo oprimió como una puerta que no había abierto. Se levantó de nuevo, inquieto, y se dirigió a la oficina que había visto antes. La puerta estaba entreabierta. Un haz de luz del pasillo se extendía sobre la alfombra. Dudó. No era de los que husmean. Pero David había dicho cosas que no cuadraban, y si Emily había estado buscando a alguien... Michael empujó la puerta y entró. La oficina olía ligeramente a tabaco y café rancio. Había papeles esparcidos sobre el escritorio, pero apilados con demasiado orden, como si alguien hubiera dispuesto el caos para que pareciera orden. Había una computadora en un rincón, con la pantalla apagada. Al otro lado del escritorio, vio un pequeño cajón cerrado con una cerradura de latón barata. Michael se agachó y tiró. Vibró, terco, reacio a abrirse. Casi se alejó. Casi. Pero entonces vio algo en el estante. Una cajita de hojalata, de esas que suelen contener mentas o botones. La cogió y al agitarla ligeramente, algo tintineó dentro. Abrió la tapa. Una llave. A Michael se le aceleró el pulso. Introdujo la llave en la cerradura del cajón y, con un clic, se abrió. Dentro había papeles, sobres viejos y un pequeño fajo de cartas dobladas y atadas con cordel. La de arriba estaba amarillenta, con la tinta desteñida. Sus ojos se fijaron en la letra. Era suave, cuidadosa, casi temblorosa. Y en el sobre, el nombre, escrito con total claridad. Emily. A Michael se le cortó la respiración. Miró hacia el pasillo, escuchando. Emily seguía dormida en la sala. David se había ido, probablemente bebiendo, probablemente conspirando. La casa estaba en silencio. Las manos temblaban. Michael deslizó la carta y la desdobló. Las palabras se difuminaron por un momento mientras su corazón latía con fuerza, pero luego se aclararon. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, rezo para que estés viva, a salvo y amada. Soy tu madre. Quise criarte a ti y a tu hermano juntos, pero la vida no lo permitió. Era joven, pobre, y estaba perdida. Me dijeron que solo podía quedarme con uno, y ni siquiera así pude. Los regalé a ambos a hogares diferentes, rezando para que algún día, de alguna manera, se reencontraran. Tu hermano se llama Michael. Está ahí fuera y es un buen chico, lo creo. Creo que algún día te buscará. Por favor, si te encuentra, déjalo entrar. Deja que te recuerde que nunca estuviste sola. Perdóname, Emily. Perdóname por la vida que no pude darte. Perdóname por las noches que lloraste pensando que a nadie le importabas. Siempre fuiste amada. Siempre. No lo olvides. Con todo mi corazón, mamá. La carta se le resbaló de las manos a Michael sobre el escritorio. Su pecho se agitaba. Su vista se nublaba. Se agarró al borde del escritorio para estabilizarse. Emily, su hermana, su gemela perdida, estaba aquí, en esta casa, bajo los puños de un hombre que no solo la había golpeado, sino que le había ocultado esta carta, esta verdad. Michael se hundió en la silla del escritorio, agarrándose el pelo con ambas manos. El dolor en su pecho era como un fuego. Rabia y dolor se mezclaban. David lo sabía. David había robado esto. No solo su seguridad, no solo su felicidad, sino su historia, sus raíces, su derecho a saber quién era. Bajó la vista de nuevo, el fajo de cartas atado con cordel. Más.
cada una con el nombre de Emily, todas de su madre, todas sin abrir, todas ocultas. Las manos de Michael temblaban al recogerlas, apretando el fajo contra su pecho como algo sagrado. «¿Por qué, David?», susurró a la habitación vacía. «¿Por qué le ocultaste esto?». La respuesta llegó antes de lo que esperaba, porque David tenía miedo. Temía que si Emily supiera que tenía una familia, un hermano, alguien que la quisiera lo suficiente como para buscarla, no tendría fuerzas para dejarlo. Michael apretó la mandíbula y le ardían los ojos. Quería despertar a Emily ahora mismo, contarle todo, sacudirla y decirle: «Ya no estás sola, estoy aquí». Pero no lo hizo, todavía no, porque decírselo así en plena noche, sin tiempo para prepararse tras el trauma de lo que acababa de pasar, podría destrozarla aún más. En cambio, guardó la carta con cuidado en el bolsillo de su chaqueta. Esperaría hasta la mañana. Esperaría el momento oportuno. Al cerrar el cajón, se susurró: «No te quitará nada más, ni tu voz, ni tu libertad, ni tu familia». Desde la sala llegó un suave sonido. Emily se removía en sueños, murmurando algo que él no pudo entender. Michael salió sigilosamente al pasillo, con el fajo de cartas aún apretado contra el pecho.